hoy, a ver, reunión se está grabando, continuar, correcto. Vamos a continuar con la sexta sesión del curso Formación para la Atención de la Salud Mental en Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Migración. En esta ocasión, el tema se llama ¿qué hacer tras la revelación de violencia en una niña, niño o adolescente? La institución que va a presentar es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y nuestra invitada del día de hoy es la maestra Marina Giangiacomo, quien es maestra en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Educación en Derechos Humanos por el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL. Programa en cooperación con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Se ha desempeñado como directora de Atención Psicosocial en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y ha colaborado en proyectos impulsados desde organizaciones de la sociedad civil en el campo de los derechos de niñas, niños y adolescentes mujeres, adolescentes en conflicto con la ley y transversalización de la perspectiva de género, entre otros. Actualmente forma parte del equipo de salud mental y apoyo psicosocial en la UNICEF México. Bien, maestra Marina Giangiacomo, le damos la bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias, María Cristina. Buenos días todavía a todas y a todos. Veo que se siguen sumando personas. Vamos a arrancar con la sesión que, como saben, vamos a estar compartiendo durante 2 horas aproximadamente en esta sesión que aborda, como decía María Cristina, específicamente la respuesta que podemos dar frente a la revelación de violencia por parte de niñas, niños y adolescentes. Y les quiero coordenadas básicas. No sé si alguien ya ha estado en algún proceso previo en el que hayamos participado por parte de UNICEF. Estuvo mi compañera Aurora hace una semana. Y si fuera posible, bueno, en varios momentos intentaremos dialogar con ustedes, entonces que se sientan con la confianza de abrir el micrófono cuando lo consideren oportuno. También pueden escribir por el chat. Está también en la sesión Karen García. Karen, ¿andas por ahí? Nos está acompañando Karen, que es responsable de la Unidad de Salud Mental para Respuesta Humanitaria de Save the Children, una organización compañera, aliada, hermana. Y por ahí también el día de hoy, déjenme que les presento, les pongo la presentación. Ya la están viendo, ¿verdad? ¿Sí? No sé si me escuchan, estoy escuchando un poquito de ruido de fondo. Si alguien me puede confirmar si estoy escuchándome, ¿me están escuchando bien? Hola, sí, Sí. perfecto. Muchas gracias, muy amables, gracias. El día de hoy vamos a tener también participación de nuestra colega May Ugebe. Ella es subdirectora de Atención a la Violencia en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en particular para compartir una ruta que nos parece muy interesante que conozcamos todas y todos. Entonces, bueno, arrancamos y en realidad un poquito como a modo de encuadre general, compartirles que desde UNICEF creemos que es imprescindible, es muy, muy, muy importante que todas las personas que tenemos contacto con niñas, niños, adolescentes podamos tener cierta capacitación, podamos desarrollar ciertas herramientas para saber qué hacer frente a la violencia, frente a la revelación de violencia por parte de un niño o una niña. No necesariamente sabemos a veces qué hacer, o por ahí tenemos las rutas normativas de repente claras, pero en el cara a cara con el niño o niña, cuando nos hacen depositarios de esa información, la comparten porque hemos quizás generado confianza con ellas y con ellos, a veces es difícil esa primera respuesta, ¿no? Nos puede agarrar desprevenidos, nos puede agarrar sin las herramientas suficientes para saber qué decir, qué no decir, ¿no? Sobre todo de cara a poder brindarle a niñas, niños y adolescentes un trato digno, un trato en clave de derechos de niñas y de niños, un trato no revictimizante, o sea, no queremos generar más daño.
Y sabemos que la reacción, ¿no? La respuesta nuestra como adultas, adultos en contacto con esos niños y niñas puede ser determinante para lo que sigue, ¿no? Para el posible vínculo de ese niño o niña con servicios especializados, desde diferentes trincheras, ¿no? Desde diferentes competencias de las instituciones que le pueden brindar apoyo. También puede ser importante para que los niños y niñas puedan seguir contando, ¿no? Puedan seguir, no es que esa única vez nos van a contar todo y nada más, lo vamos a ir viendo, pero para que puedan seguir encontrando espacios de confianza para narrar sus experiencias, desde luego para no revictimizarles, ¿no? Y en realidad el objetivo central de esta sesión, en términos muy ciudadanos, es que podamos irnos de aquí con la seguridad y la confianza para dar una respuesta eficaz que permita una atención muy ajustada al mejor interés y al bienestar de los niños y las niñas. Con eso ojalá nos vayamos en un par de horitas. También, como nota importante en todo este prólogo, sabemos que las situaciones de emergencia humanitaria, los contextos de movilidad humana, son situaciones que propician que ocurra violencia. Sabemos que se exacerba, ¿no? De repente la emergencia de situaciones de violencia contra ciertos grupos de la población, entre ellos niñas, niños y adolescentes. Entonces, bueno, la importancia de estar muy alertas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en el tránsito, en muchas ocasiones, niñas, adolescentes y mujeres son víctimas de violencia sexual, ¿no? Eso es algo conocido seguramente por todas nosotras y nosotros. Entonces, podemos, cuando nos acercamos a los espacios de alojamiento temporal, es muy posible que nos encontremos con estas experiencias. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar en coordenadas de violencia en general, pero muy aterrizado a violencia sexual, ¿sí? Con el componente de la violencia sexual de manera más subrayada, de alguna manera. Bueno, les invito de vuelta, cuando quieran hablar, por favor, abran micrófono, porque luego el chat se me va la onda. También si Karen o mis colegas me pueden ayudar con el chat, siempre muy agradecida, ya lo saben. Entonces, en un ejercicio de arranque, de prepararnos, ¿qué mitos identifican ustedes que actúan como barreras para que podamos tener una respuesta adecuada frente a la violencia sexual, por ejemplo, que nos comparte un niño o una niña? Lo repito, o sea, ¿qué mitos hay, qué creencias hay acerca de la violencia y de la violencia sexual en particular, que pueden ser barreras, que pueden ser obstáculos para que nosotros podamos dar una buena atención, una atención adecuada? ¿A quién se le ocurre? Déjenme ver si puedo ir al chat. Listo. ¿No se ve la presentación? Yo sí Ok. la veo. Ok, es que María Sí, Cristina sí se estoy ve, viendo Marina. apenas. Sí, ay, gracias, me asusté. Dije. Gracias a todas. Entonces, ¿quién se anima a poner? Seguramente conocen un montón de estos mitos que hay sobre la violencia. Por ejemplo, lanzo uno yo. Las niñas y los niños mienten, ¿no? Exageran. Ok, el sentir culpa o pena, esa es una respuesta muy habitual. Gracias, María Puy, o no se dice Mapuy. Muchas gracias. Sí, es una de las respuestas, ¿no? En la persona que es víctima, paradójicamente, ¿no? El sentir culpa por la violencia vivida. Los niños y niñas imaginan lo que dicen, ¿no? Fantasean, imaginan. ¿Qué más? ¿Qué más imaginamos? ¿Qué más sabemos? ¿Qué se dice ahí afuera sobre la violencia sexual? Claro, también esta creencia, ¿no? A veces hasta por usos y costumbres, de que se pueden casar siendo niñas y niños, ¿sí? Perfecto, Liz, de eso va la capacitación el día de hoy, cuidar la respuesta que un adulto tendrá, porque los niños y niñas se pueden inhibir y no querer contar más. Estás resumiendo la capacitación del día de hoy, súper bien. ¿Han escuchado esto de que las personas que agreden sexualmente, por ejemplo, son personas que tienen un trastorno mental, una condición de salud mental? Entonces ya llevamos el abuso sexual, por ejemplo, al terreno de la patología, ¿no? De alguien que está viviendo con una condición de salud mental. Bien, ¿algo más?
El sonido se pierde. Hoy, Darío. Espero que, no sé si es para todo el mundo o solamente para ti. Espero que no esté tan mal. Ok, solo para ellos. Vale. Bueno, vamos avanzando, ¿sí? Revisen su conexión. Me están diciendo que sí se escucha bien, así que vamos a ir avanzando. Les sigo leyendo cualquier cosita. El tema es que muchas de las creencias que tenemos, de los mitos asociados a la violencia que reciben niñas, niños y adolescentes, en muchas ocasiones actúan como fuertes barreras para que podamos creerles, generar espacios de confianza en los que puedan contar lo que están viviendo y tener de vuelta una respuesta que no genere más daño en ellas y ellos. Si un niño o niña me viene a contar que en su casa lo castigan físicamente fuertemente, ¿no? Muy fuerte, y yo le digo, ay, pues ¿y tú qué haces, no? Porque tú debes volver loco a papá y a mamá. Partimos de esta mirada tan adultocéntrica, ¿no? En la cual si el adulto está castigando y si el adulto está haciendo eso, el adulto sabe por qué lo está haciendo y seguramente es el niño o niña el que hizo alguna travesura o algo que ameritara semejante nivel de violencia. También cuando pensamos en maltrato infantil, muchas veces esto del nombre del amor, ¿no? ¿Cuántas veces se ejerce o se supone que el ejercicio de maltrato, de violencia, es en nombre del amor? Sí, sigo en esa diapositiva, sí, me están preguntando si sigo en esa. Sí, 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 perfecto. Vamos a avanzar. Claro, la violencia es para corregir malas conductas en los niños, muy bien, perfecto, sí, para que crezcan derechitos, Marsha, ¿verdad? Y el día de hoy, justo lo que vamos a intentar hacer, como decía una de las compañeras, es darle mucha fuerza, poner un subrayado muy especial en el testimonio, en la narrativa, en la palabra de las niñas y los niños que revelan alguna situación de violencia con nosotras o con nosotros. ¿Por qué? Porque justo esto por ahí para ustedes es una obviedad, pero en general, en el día a día, lo que vemos es que opera de manera diferente. Cuando niños y niñas cuentan algo, en general enfrentan un montón de obstáculos, enfrentan dudas por parte de sus interlocutores, se piensa que pueden ser manipulables, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos, no sé si han escuchado esto del famoso SAP, el síndrome de alienación parental? Es la mamá que lo está poniendo en contra del papá, ¿no? Por ejemplo. Muchas veces se piensa, ¿no? Que los niños y niñas mienten, fantasean, que lo vieron en algún lado, que se los contaron, etcétera, etcétera. Entonces, en general se descalifica muchísimo la palabra, el testimonio de los niños y las niñas, cuando en realidad tendría que ser nuestro principal elemento, ¿no? Para tomar una acción y para dar una respuesta adecuada frente a ellos y ellas. ¿Qué indicadores? También en el chat si quieren, o si alguien desea abrir el micrófono, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cuáles son los indicadores de violencia sexual? ¿Cuáles son esas pistas que tenemos, que vemos, ¿no? ¿Qué signos, qué síntomas hay que nos hacen pensar que un niño o niña pudiera estar viviendo violencia sexual? Ok, cambios en la conducta, temor, aislamiento, llanto, retraimiento. Ah, miren, un montón. Temerosos es el sexo agresor, no quiere estar con la persona, mal rendimiento escolar. Cambios en el estado de ánimo, aislamiento, rebeldía, rechazo. Bien. Aislamiento, dibujos con secciones omitidas, están a la defensiva, falta de apetito, enuresis en algunos casos. Bueno, como ven, gracias por poner regresión, conductas regresivas, muy bien, miedo. Como vemos, no podemos hablar de un listado fijo, ¿verdad? Las manifestaciones son múltiples. Y eso es bien importante que ustedes mismas lo están poniendo. Ya llevan un montonazo de indicadores que podrían estar vinculados a la experiencia, ¿no? De ser víctima de violencia sexual. También sabemos que varían por diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, pensemos si serán los mismos indicadores en la niñez que en la adolescencia, ¿no? Sabemos que quizás en la adolescencia, por edad, por etapa de desarrollo, podemos de repente ver, no sé, más conductas autolesivas o conductas que ponen en riesgo su integridad o fugas del hogar.
Entonces, son múltiples los indicadores, pero también múltiples las características, ¿no? Las condiciones de esos niños, niñas y adolescentes que tenemos que tomar en cuenta para la expresión de esos indicadores. Y es más, en muchas ocasiones, algunos niños y niñas podrían no mostrar ningún signo, y eso no significa que no estén viviendo o que no hayan vivido una experiencia de violencia, y particularmente violencia sexual. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces cuando desde el mundo adulto no vemos, no apreciamos, no hay ninguno de estos indicadores, de esta lista que ustedes están señalando, y lo único que tenemos o con lo único que contamos es con el relato del niño o la niña, inmediatamente cae, ¿no? Cae el supuesto, cae la posibilidad, no le damos el valor a la palabra del niño o niña porque no vemos que esa palabra esté revestida por otros indicadores. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En no asumir, y esto desde los ámbitos de procuración de justicia a veces se hace, ¿no? Que como este niño o niña, pues, no funciona, ¿no? Sus niveles de funcionamiento en la vida cotidiana están bien, se siente bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, concluimos, ¿no? A veces desde carreras como la psicología, que este niño o niña no tiene ningún tipo de indicador o de sintomatología asociada, vinculada a la experiencia de ser víctima de violencia. Entonces, de vuelta hay que ser muy prudentes, muy precavidos y hacer otro tipo de procesos, ¿no? Para poder ir eh, acercándonos a poder conocer si el niño o niña en efecto está siendo o ha sido víctima de violencia. Y bueno, hay indicadores, obviamente, ¿no? Y algunos de los que ustedes pusieron son indicadores que llamamos específicos. Por ejemplo, desde luego una infección de transmisión sexual o conductas sexualmente inapropiadas, por ejemplo, para la edad. Por ahí alguien estaba poniendo algo en el chat también. Pero la verdad es que, de vuelta, el dicho, ¿no? El testimonio de los niños y las niñas es el indicador entre los indicadores. Es un indicador, decimos, altamente específico. Y por eso le tenemos que hacer mucho, mucho caso, ¿verdad? Tenemos que poner ahí un foco fuerte en el testimonio, en la palabra de los niños y niñas. Y también no partir de vuelta desde una mirada muy adultocéntrica que todo nos va a ser transmitido mediante palabras, así como hablamos nosotras y nosotros, y especialmente a distancia, que no paramos de hablar, ¿no? Quizás en presencia haríamos otras cosas, pero no asumir que el canal de comunicación, sobre todo a determinada edad, a determinada etapa de desarrollo, o incluso en casos en los que la experiencia puede ser fuertemente traumática, ¿no? No podemos asumir que el canal de expresión va a ser la palabra oral, ¿no? Y de ahí la importancia de estar muy alertas, muy atentas a otras formas de comunicación que tienen las niñas y los niños. Acá pusimos un dibujo, pero ¿dónde más lo podríamos ver? ¿Cuál es el lenguaje natural de niñas y de niños? El juego, gracias. Salud mental, dice Tejupilco. Muchas gracias, el juego, por ejemplo, ¿no? En el juego, clarísimamente, en el juego simbólico podemos ver el dibujo, Marsha también, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles son esas otras formas, ¿no? Que los niños y las niñas usan para comunicar las experiencias que están viviendo y las emociones asociadas a esas experiencias? Perfecto. Y si yo les preguntara ahora, en el comportamiento también, Eric, muchas gracias. Sí, de acuerdo. Si yo les preguntara qué dificultades tienen los niños y las niñas para revelar una situación de violencia, ¿ustedes qué dirían? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no cuentan? ¿Qué barreras podríamos encontrar? Mucho miedo, por supuesto, miedo al regaño, ¿no? A las consecuencias de contar. ¿Ok? Imposibilidad a veces de expresar, sobre todo como esperamos los adultos, las adultas. La persona puede ser alguien conocida que puede estar amenazándoles, pensar que no me van a creer, ¿no? Y que alguien puede salir lastimado, manipulación, amenazas de las personas que agreden, claro. Bien. Muy bien, y muchas veces cuando intentan contarnos, ¿no? Cuando intentan contarle a algún adulto de su confianza, exacto, Nancy, o no les hacemos caso,
O incluso podemos lanzar frases como ¿por qué no nos dijiste antes? ¿No? Colocamos la culpa, la responsabilidad en ellos y en ellas. ¿Cómo se te ocurre decírmelo ahora? ¿No? Decirme ahora que llevas 5 años viviendo violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces depositamos en ellas la culpa y la culpa por los eventos que están viviendo. También se pueden intensificar las agresiones, claro, ¿no? Puede escalar la violencia, sin duda. Entonces, bueno, parece que esto de revelar no es tan fácil, ¿verdad? Hay un montón de barreras, de obstáculos, porque quizás la primera reacción es que uno diga, ay, ¿cómo lo dice hasta ahora? ¿No? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué en este momento? Pero lo cierto es que ustedes, con ese listado enorme que están dando, nos muestran que la tarea de poder contar parece ser bastante complicada. Temor a perder a alguien que creen que es cercano, claro, cambios en las dinámicas familiares, cambios en la estructura familiar, incluso el castigo, entre comillas, ¿no? La consecuencia que va a vivir el agresor. En muchos casos es, no quiero que mi mamá se vaya a la cárcel, no quiero que mi papá se vaya a la cárcel. Erika, el manto de silencio que colocamos, ¿no? Sobre todo los temas de sexualidad que generan todavía mucho estigma, mucho tabú en nuestra sociedad y en la región. Y bueno, ustedes lo están diciendo, ¿no? La sexualidad como tabú, la obediencia ciega que tenemos con personas adultas, desde estos modelos que tenemos en la región, donde todavía la voz del adulto es la palabra santa, y, y lejos de pensar a los niños y las niñas como sujetos de derechos, sigue habiendo una relación jerárquica, vertical, de subordinación muy marcada entre nosotras, ellas y ellos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con que ellos y ellas puedan expresar, opinar, tomar en cuenta sus opiniones, en fin, cualquier cosa que de alguna manera el adulto o la adulta se sienta interpelado, entre comillas, pues es motivo a veces para el ejercicio de un rol bastante autoritario y bastante violento. Entonces, tienen poco margen los niños y las niñas en nuestro país para expresar. Así de sencillito. Manipulación, chantaje, amenaza, ya lo dijeron ustedes. Mucha vergüenza también, ¿verdad? La sensación de vergüenza y de culpa aparece porque también desde afuera a veces se refuerza, ¿no? Tú lo provocaste, estás provocando a tu tío. Hay muchos mensajes que a veces son muy sutiles, a veces son muy burdos, pero a veces son muy sutiles, hasta desde el lenguaje no verbal, que vamos reforzando esta idea de que la culpa es del niño o niña víctima. Ambivalencia, por ahí dice también desde Tabasco, me imagino, ¿no? Porque la persona que me agrede, que agrede a ese niño o niña en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, es la persona que le tiene que procurar cuidados, protección, cariño, afecto, que tiene que velar por su seguridad, es un ser querido, ¿no? Un papá, una mamá, un tío, etc. Muy bien, perfecto. Y también tenemos que tener en cuenta desde otros elementos también, ¿no? Que pueden dificultar o darnos un marco más comprensivo para que niños y niñas no cuenten, ¿no? Entonces la edad, por supuesto, las características personales del niño o la niña. Sabemos a veces, en muchas ocasiones, con niños y niñas más chiquitos, en edades preescolares, la revelación surge en actividades cotidianas, por ejemplo en el baño, ¿no? Durante el baño que está haciendo, por ejemplo, la mamá, ¿no? Le empieza a contar de manera espontánea el abuso que está viviendo por parte de un docente, por parte del papá, en fin, por parte de otro adulto. A medida que van creciendo, hay quizás más intención, ¿no? Puede haber más motivación y puede ser más consciente la revelación. Y por ejemplo, en adolescentes, en muchos casos, un elemento que inhibe un montón es que ya llevas 10 años viviendo abuso sexual, entonces muchas veces la respuesta desde el afuera es culpar a esta persona, ¿no? Culpar al adolescente de por qué, ¿no? ¿Por qué me cuentas hasta ahorita que llevas 10 años viviendo abuso por parte de fulanito? Y también esta sensación de que ha sido algo consentido, ¿no? De que ellos y ellas dieron su consentimiento, o incluso que no pudieron hacer nada para detenerlo. Pero ¿cómo si eres una grandota de 17 años? ¿No puedes hacer nada para detenerlo? No, pues no.
la simetría de poder es gigantesca entre quien agrede y quien es agredida o agredido. Entonces es el elemento de poder y la distancia que hay en ese ejercicio de poder entre una parte y la otra es algo que nosotras nunca podemos borrar, o sea, no podemos hacer un borrado de eso. Voy a leer, ok, están explicando ambivalencia, claro, la normalización de la violencia, Nancy, en todos los sentidos, ¿no? La violencia sexual, el maltrato infantil, ¿no? Estamos en un entorno en el cual está normalizado y en general la responsabilidad / culpa se deposita en las víctimas todavía en nuestro país, ¿no? Pensémoslo también desde la violencia hacia las mujeres, ¿no? Mujeres adultas me refiero, cuántas veces la respuesta de los entornos desde diferentes trincheras, desde diferentes ámbitos, apuntan a lo que nosotras hicimos, casi como merecedoras de esa violencia. También el tipo de relación, como ustedes están diciendo, ¿no? La ambivalencia, la simetría de poder entre quien agrede y quien es agredido o agredida, los chantajes, las manipulaciones afectivas, ¿no? Todo el uso del afecto que se hace en la violencia y en la violencia sexual en particular es una de las herramientas más potentes, ¿no? Amenazar con que si tú cuentas algo, la familia se cae a pedazos, ¿no? Ya no va a haber familia, fulanito se va a ir a la cárcel, ¿no? Lo importante es mantener el secreto familiar en este caso. Muy bien, y eso pues desde luego coloca a niños y niñas en una situación muy difícil cuando la relación con la persona que agrede es una relación de confianza, de cercanía, estrecha, y puede ser desde el campo familiar, pero también hay otras figuras, ¿no? Que son importantes en la vida de los niños y de las niñas, como el personal docente, los entrenadores en los clubes, por ejemplo, algunos líderes religiosos, ¿no? Que son figuras de mucha confianza a nivel comunitario en muchas comunidades y que son referentes de seguridad, en teoría, para esos niños y para esas niñas. Entonces, en esos casos se dificulta muchísimo más poder romper el silencio. También el estatus, ¿no? El lugar de poder y autoridad, pensemos, ¿no? En un líder religioso, por ejemplo, en el líder de la comunidad, en un entrenador, en el director de un albergue o de alguna institución, ¿no? Todas esas figuras de prestigio que ostentan muchísimo poder y que ocupan un lugar de mucha autoridad, que hace más grande la distancia de la que hablábamos y mucho más difícil que se pueda romper con el silencio, la duración, ¿no? Cuanto más largo, cuanto más tiempo ha durado el abuso, se va haciendo, hay más reticencia quizás a poder develar una situación. El miedo a no ser creídos, y aquí es donde nosotras jugamos un papel central, perdón que insista tanto el día de hoy, pero es este elemento, esta barrera es clave, ¿no? Si uno de los elementos que hacen que yo no devele, que un niño o niña no devele, es que nadie me va a creer, ¿no? Van a decir que estoy loca, nadie me va a creer, van a decir que invento, que nosotras y nosotros seamos adultos diferentes, ¿no? Un adulto que parte del principio de buena fe, que parte de la confianza, que parte de entender que eso que me está compartiendo es muy importante y le tengo que dar un lugar así de importante al testimonio del niño o niña, ahí ya vamos ganando un montón, ¿no? Nos convertimos en adultos que podemos crear contextos favorables para que el niño o niña pueda expresar. Muy bien. ¿Y qué puede desencadenar que un niño o una niña cuente, ¿no? Narre, revele la situación que está viviendo? Hemos insistido en este ratito, ¿no? Que una de las cosas que pueden hacer que los niños y las niñas decidan contar lo que está pasando es sentir que están en un contexto protector, en un contexto que les brinda seguridad, que les brinda confianza, que les brinda apoyo, ¿no? Y que van a ser comprendidas y comprendidos en lo que puedan compartir. Esto es clave, ¿sí? Si no tenemos esa figura y ese contexto de protección, va a ser muy difícil que los niños y las niñas puedan contar lo que están viviendo. Comentábamos, ¿no? Como a veces en los niños y niñas más
chiquitos y chiquitas, la revelación se da de manera espontánea. También puede ser tras asistir a alguna actividad, ¿no? A veces hacemos actividades en escuelas, en albergues, ¿no? En la propia comunidad que tienen algún contenido, ¿no? Que de repente puede hacer alguna caída de 20 y puede detonar, ¿no? O puede propiciar que el niño o la niña cuente lo que está viviendo. Tras volver a tener contacto con la persona, después de un tiempo, ¿no? En que no habían dejado de tener contacto por alguna razón. Pienso en algunos casos, por ejemplo, donde el agresor es el papá y dejan de verlo, por ejemplo, y porque se suspenden las visitas familiares y cuando se sugiere, ¿no? Desde el ámbito de justicia que tienen que volver a tener contacto con el padre, pues los niños y niñas, ante el temor y el miedo de que se repita la violencia, develan lo que habían vivido previamente. Ante el apoyo que pueden recibir también por parte de pares, ¿no? De sus iguales, de este apoyo entre pares que muchas veces es muy valioso y a veces son pares que también han vivido o están viviendo situaciones de violencia y hace mucho sentido, son referentes que están viviendo lo mismo que el niño o la niña está viviendo y que pueden entenderlo. Entonces el apoyo entre pares también es muy, muy valioso. Ante el miedo a que la violencia la empiecen a vivir, por ejemplo, otros integrantes de la familia, hermanas, hermanos, ¿no? Yo ya estoy grande, pero va a agredir, ¿no? Va a atacar a mi hermana o a mi hermano, o a las personas, a los otros niños y niñas con los que estamos viviendo. Por ejemplo, cuando estamos en instituciones y de repente nos enteramos de temas de violencia sexual, una de las cosas que primero pensamos, por supuesto, en qué vamos a hacer, cuál es la ruta de respuesta con la persona, por ejemplo, un adolescente que directamente revela la situación, pero desde luego como telón de fondo sabemos que seguramente no es la única, ¿no? Cuando nosotros nos enteramos de una situación de violencia sexual, podríamos presumir o podríamos por lo menos tener como una nota mental que puede haber muchos más otros casos, ¿no? De otros niños y niñas que están también siendo víctimas del mismo agresor, por ejemplo. Muy bien. Y eh, si sospechamos, ¿no? En caso de sospecha, a veces es conveniente hacer preguntas muy simples, pero muy directas también, ¿no? Les ponemos algunos ejemplos acá. A veces nos cuesta mucho trabajo y le damos mucha vuelta las personas adultas para lanzar preguntas a los niños y las niñas, y en realidad creo que el chiste o la clave está en poder hacer ajustes al tipo de lenguaje que utilizamos y que sean ideas siempre, en general, muy simples, incluso si estamos hablando con chicos y chicas más grandes, ¿no? Con adolescentes, por ejemplo, que de repente, como están grandotes, altas, altos, y ya pensamos que son casi adultos, les empezamos a hablar en un lenguaje muy sofisticado o con ideas más abstractas, ¿no? Y la verdad es que en esas situaciones, ¿no? Cuando presumimos violencia, lo más conveniente es que tratemos de hacer un ajuste al lenguaje lo más sencillo posible, ¿no? Un lenguaje más amigable para niñas, niños y adolescentes, y que les permita comprender la idea, o sea, que permita que lo que queremos preguntar sea entendido de manera muy, muy clara y que detone la conversación con ellas y con ellos. Y también saber que hablamos de este fenómeno, ¿no? Esta fase en todo el proceso de revelación, que es la retractación, ¿no? El echarse para atrás. La retractación puede ser total, por ejemplo, el niño o niña reveló una situación de abuso sexual y posteriormente nos dice que no, que esa situación no existió, que la inventó, que se la imaginó, que, en fin, que no sucedió. O puede ser también parcial, ¿no? Quizás nos dice, bueno, sí, sí pasó, pero no fue para tanto, ¿no? La minimiza la gravedad o minimiza la frecuencia, como que lo hace más chiquito, o lo hace menos, ¿no? Pero en definitiva lo que sucede es eso, que es aquello que había compartido con nosotras y con nosotros, se va para atrás. Y nosotras tenemos que saber
que cuando esto suceda, ¿no? Lejos de enojarnos o peor aún, ¿no? De desconfiar del testimonio inicial de las niñas y los niños, sabemos bien, ¿no? La literatura súper especializada nos indica que la retractación es una fase más del proceso de revelación. Es una fase que sucede, ¿no? Y sobre todo sucede si esos niños y niñas, después de contar la primera vez con nosotras y nosotros, no tienen los apoyos o la respuesta adecuada. O sea, si ellos perciben, ellas perciben que desde el entorno, pues medio que les creemos, pero medio que no, o que no hacemos nada, o que tuvimos un muy mal manejo de la información que nos contaron. No sé, imagínense, me lo cuenta a mí y inmediatamente llamo al agresor y les doy ejemplos muy exagerados, pero que han pasado, ¿eh? Y llamo al agresor y los pongo en una mesa pareja a que diriman su conflicto, ¿no? Bueno, pues por supuesto, ¿no? Por supuesto que la retractación tiene altas posibilidades de suceder, ¿no? Entonces, importante que nosotras sepamos que es algo que puede pasar, que esto no que haya sido un invento por parte de niñas y niños, sino que más bien seguramente obedece a todo lo que sucedió después de esa primera revelación. Entonces, más bien, de vuelta, corremos el foco del niño o la niña, el problema, entre comillas, no es el niño o niña, sino todo lo que desde el entorno se propone una vez que la violencia es sacada a la luz, una vez que el silencio se rompe. ¿Qué hacemos frente a una revelación? ¿Quién lanza ideas en el chat? Están con una niña, un niño, trabajando ustedes hace mucho, hay una relación de confianza, y el niño o niña les cuenta alguna situación. Escucha activa, Liz, perfecto. ¿Qué más? Eso de la escucha está buenísimo, ¿no? Porque lo primerito que tenemos que hacer es escuchar. El foco está en la escucha y no en el interrogatorio, donde parece que somos MP tratando de documentar un delito. Brindar confianza, mirarla a los ojos, no interrumpir va de la mano de la escucha. Hacemos sentir confianza, le demostramos que es importante, eso está buenísimo, Plácido. Le permitimos hablar lo que deseen, sin expresar, ni cuestionar, ni descalificar, ni culpabilizar. Muy bien. ¿Qué más? Claro, podemos necesitar dar algo de contención, ¿no? Quizás algo de primeros auxilios si es un momento de crisis en el niño o la niña. Tener una respuesta compasiva, María del Carmen, súper bien eso. Y claro, buscar apoyos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer también con la información que nos está contando? Contención y apoyo, no hacerle sentir culpable. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, de vuelta, subrayo. Nuestro papel no va a ser, de quien estamos aquí, sobre todo por el perfil que tenemos, por las atribuciones que tenemos, no va a ser extraer el testimonio, investigar el delito, investigar la violación a derechos, etcétera, etcétera, sino apoyar, ser una fuente de claro apoyo, de un fuerte apoyo para ese niño o niña que está decidiendo, no, está decidiendo contarnos a nosotras, ¿no? Depositar, compartir su experiencia dolorosa, ¿no? Difícil, que genera vergüenza, que genera todo lo que ustedes dijeron, nos lo está compartiendo con nosotras y nosotros. Entonces, ¿cómo generamos ese contexto de confianza en el cual se sienta apoyado y apoyada? Y tratamos de favorecer que cuentes, ¿no? Que nosotras en ese momento lo que tenemos que asumir es un rol mucho más desde la escucha que desde la intervención directa. Esto no quita que vamos a hacer cosas, ¿no? Seguramente vamos a activar un proceso de atención, pero y eso lo vamos a tener en nuestra cabeza como telón de fondo. Cada quien también desde sus instituciones debe tener protocolos, organizaciones, etcétera, etcétera. Y está presente, es nuestra caja de herramientas.
Pero estamos hablando ahora de ese primer momento, ¿no? Donde el niño o la niña me cuenta, me narra, ¿no? Y de qué manera no generamos un daño añadido a eso que ya está viviendo, a ese daño que está viviendo, ¿no? A su condición de víctima o de sobreviviente de violencia sexual, por ejemplo, o violencia, de qué manera nosotras no nos convertimos en un problema también, en alguien que va a generar un daño con una respuesta inadecuada que podemos dar. Y esas respuestas inadecuadas a veces parten del no, del jamás en la vida habernos preguntado, tomado capacitaciones o algo, ¿no? Vinculado al saber de qué manera podemos ir desarrollando nosotras herramientas para que esa respuesta sea lo más adecuada posible. A veces parece como, o podríamos pensar que es una respuesta de sentido común, ¿no? Es una respuesta humana, tendríamos que pensar. Pero la verdad es que en el momento, cuando está sucediendo, si nosotras no tenemos un poco pensadas, ¿no? Construidas estas herramientas previamente, es posible, ¿no? Que de repente se nos barra un poquito y que sí hagamos alguna intervención que pueda generar algo de daño a ese niño o a esa niña. A veces desde el lenguaje verbal y a veces también desde lo no verbal, ¿no? El cuerpo nuestro también habla un montón y la reacción que yo tengo, por ahí estoy tratando de controlar lo que digo, ¿no? A veces frente al horror de las historias que escuchamos, pero el cuerpo se me descompone, ¿no? Y el cuerpo muestra un estado que puede generar mucho miedo, por ejemplo, en un niño o en una niña, ¿no? Que está contándome ya su experiencia dolorosa. Voy a leer, dar el apoyo y confianza, narrativa libre. Bien, cuidar mi lenguaje corporal y verbal. Y para eso necesitamos hacer, Rosa Eugenia, un trabajo muy importante nosotras, ¿no? De reconocimiento. O sea, por ahí ustedes ya se cacharon. Yo sé que luego muevo las manos mucho, ¿no? Y cuando estoy nerviosa las muevo mucho más. Entonces, ¿de qué forma nosotras podemos ir identificando cómo nuestro lenguaje verbal y no verbal puede ser lo más protector para ese niño o para esa niña? Si yo, mientras el niño o niña me está narrando su historia, me concentro más en capturar el relato y encima en el celular, por ejemplo, ¿no? Porque me creo MP, entonces difícilmente voy a generar ese espacio de confianza, de cercanía, de seguridad para el niño y para la niña. Entonces, hagan un rápido recorrido, cada quien, esto es trabajo individual, a veces cuando cofacilitamos o cuando estamos en entrevistas con otro y otra nos sirve mucho devolvernos esto, ¿no? Como, fíjate que cuando te pones nerviosa, Marina, empiezas a hablar súper rápido, ¿no? O empiezas a usar palabras que no te está entendiendo el niño o niña, ¿no? Entonces, ¿de qué manera sirve poder ir revisándonos en esas respuestas que damos? Porque también escuchar historias dolorosas tiene impacto en nosotras, ustedes lo saben, ¿no? Todos los temas de autocuidado largamente trabajados, sabemos que cuando escuchamos eh, historias que sí, que conectan con el horror humano muchas veces, pues sin duda tienen un impacto de corto, mediano y largo plazo en nosotras y en nosotros. Entonces, importante colocar al niño o niña siempre en el centro, ¿no? Y en realidad nosotras partir del principio de acción sin daño. No deberíamos con nuestra respuesta estar causando un daño adicional a la experiencia que ya ha vivido. Y esto tiene que ver mucho con la forma en la que como recibimos su testimonio y cómo comunicamos. Entonces, cuando las niñas y los niños nos cuentan, decíamos puede ser voluntario, puede ser accidental, no suele producirse inmediatamente después de ocurrir el suceso, en particular cuando es una relación, el agresor es una persona de confianza, querida, un familiar, etcétera, etcétera. Y puede ser el relato, esto es importante, este último punto, el relato que nos van a hacer puede ser muy confuso. Yo digo, puede ser una ensalada, ¿no? Nosotras sabemos que si ustedes hagan un viaje rápido a algún niño o niña que conozcan, que en edades preescolares o de primaria, y sabemos que la forma de estructurar su desarrollo cognitivo, justo como está en proceso de desarrollo, no es igual que el nuestro, ¿verdad? Entonces, la forma en la que ellos relatan o ellas relatan es bien diferente a como nosotras podemos contar. Y estoy hablando más allá de las historias de violencia, cualquier historia.
Un niño o niña, quien tenga aquí niños y niñas, por ejemplo, chiquititos, en edad preescolar, si les preguntan qué hicieron hoy, en la noche cuando lleguen del trabajo y les preguntan qué hicieron hoy, el relato no guarda en general un orden cronológico, ¿no? Perfecto, así de inicio, desarrollo, fin. eh, si van a narrar alguna historia, no nos narran, dirían los abogados, circunstancias de modo, tiempo y lugar. O sea, no pueden hacer eso, ¿no? En general son relatos que son bastante desorganizados y a golpe de recuerdo, ¿no? Se acuerdan de una cosa y la dicen, se acordaron de la otra y la mezclan en la misma oración, entonces están hablando de la Navidad del año pasado, de lo que hicieron hoy en la mañana y lo que quieran desayunar pasado mañana. Entonces, todo está en general revuelto y eso obedece a cómo por la etapa de desarrollo, por su edad funciona todavía, ¿no? Su estructura, su funcionamiento cognitivo, básicamente. Y si a eso le agregamos el estar viviendo violencia, pues mucho más desestructurado y confuso, ¿sí? Hay mucha menos posibilidad de estructurar un discurso coherente, hilvanado, etcétera, etcétera. Nos pasa a nosotras cuando estamos atravesando una situación de mucho estrés o una situación traumática o potencialmente traumática, etcétera, etcétera. Seguramente nuestros relatos no serán tan ordenados como habitualmente lo son, ¿no? Porque es producto, es el impacto de la experiencia de violencia, por ejemplo, de la experiencia traumática en cómo organizamos la información. Entonces, no podemos esperar que el relato de los niños y las niñas, dicho todo esto, ¿no? El resumen es que no esperemos encontrar un testimonio perfectamente ordenado, ¿no? Donde nos puedan indicar quién, cómo, dónde, cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bien importante que no es el tema de hoy, pero que podamos conocer un poquito sobre desarrollo cognitivo, emocional, relacional de las niñas y los niños en diferentes etapas de la vida, ¿no? Incluida la adolescencia, para que también podamos nosotras como adultas hacer los ajustes en nuestras formas de preguntar, en nuestras formas de acompañar a ese niño o niña, con ese telón de fondo, de ese conocimiento como telón de fondo, porque entonces yo sé que si todavía no pueden abstraer a cierta edad, el pensamiento abstracto no está dentro de sus posibilidades, entonces no voy a preguntar en cierta lógica o no voy a intervenir en cierta lógica, ¿sí? Mis preguntas van a ser a veces lanzamos 3 preguntas en una, esto se nos da rete bien también, ¿no? Le hacemos 4 preguntas en una sola formulación, ¿no? Como interrogatorio. Entonces, cómo hacer todos esos ajustes, todas esas adecuaciones, nos toca a nosotras, no al niño o a la niña, desde luego, ¿no? ¿Dónde vamos a, o sea, cómo garantizamos que el espacio donde está sucediendo la revelación sea un espacio seguro en términos físicos, pero también en términos emocionales y afectivos, que sea un espacio que garantice ciertas condiciones de privacidad, ¿no? De seguridad para los chicos y las chicas, de confidencialidad, ¿no? De no sentirse más expuestos. Me están contando la historia del que lo agrede, es, no sé, el personal de un espacio de alojamiento temporal que está a 4 metros de nosotras, ¿verdad? ¿De qué manera podemos cuidar mucho el espacio en el que está sucediendo la conversación con ellas y con ellos? No ponemos en duda el relato, ustedes ya lo dijeron de manera muy clara, no lo minimizamos, ¿no? Con frases de no te preocupes, todo va a estar bien, ah, bueno, quizás no es para tanto, pero también te quiere, o sea, todas estas frases lo único que hacen es reforzar lo que el niño o niña ya piensa acerca de la experiencia de violencia y es un llamado al silencio, clarísimamente, cuando hacemos estas intervenciones tan desafortunadas. Preguntamos por sus necesidades, ¿no? No asumimos que desde el mundo adulto sabemos qué necesita ese niño o esa niña. Siempre es conveniente como tener esta escucha muy empática, pero que permite que niños y niñas expresen qué necesitan, ¿no? Y no asumir desde nosotras o no presumir que sabemos qué le viene mejor a ese niño o a esa niña. Y la escucha activa, que por ahí ustedes también mencionaban, aunque esta sesión no es sobre escucha activa, pero acuérdense que básicamente es hacerle sentir, o sea, es mostrar disponibilidad, estoy aquí para ti, es hacerle sentir que estoy presente, que le estoy escuchando, con mucha atención, con mucha disposición, y muchas veces para que el otro o la otra sepa
que estoy ahí con él y con ella, necesitamos hacer algo, ¿no? No es solo quedarme así. Imagínense que yo me quedo así con ustedes que me cuentan algo, ¿no? En general, la escucha activa tiene un componente muy importante que es que le hago saber al otro que le estoy escuchando. Entonces, lanzo alguna pregunta, recapitulo, parafraseo, desde el lenguaje no verbal, ¿no? Hago algún movimiento o algo que le haga sentir a la otra persona que estoy presente, le miro a los ojos, en fin, no es únicamente un ejercicio de escuchar y no acusar de recibido, ¿no? El acuse de recibido en la escucha activa es muy importante. Resumimos, hacemos un resumen final, entonces entiendo que lo que me estás contando, bla, 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 bla. Es bien importante que hagamos eso en la escucha activa porque a veces la gente malentiende esta habilidad y cree que nada más se trata de estar escuchando con la pluma en la mano. Entonces, aguas con eso y vamos a profundizar un poquito en un ratito, pero sí, desde luego tenemos que mirar necesidades urgentes, ¿no? Por ejemplo, de tipo médico, que puedan ser importantes y que es muy importante que nosotros, el niño o la niña no tiene por qué saber que las primeras, por ejemplo, en una violación, las primeras 72 horas son claves, no tiene por qué saberlo, ¿verdad? Entonces, ese es conocimiento que nosotras tenemos y que le tenemos que dar mucha prioridad en la ruta de respuesta que vamos a dar. Podemos hacer una rápida valoración del nivel de riesgo en el que se encuentra el niño o la niña, ¿no? Que yo en algunas ocasiones, por ejemplo, y no porque haya violencias más chiquitas, menos chiquitas, más graves o menos graves, ¿no? Pero yo sí he estado en situaciones en las que sé que yo me retiro, si yo me retiro en ese momento, el agresor esa noche vuelve a ejercer violencia sexual contra esa niña, ¿no? Es inminente, es diario, es cotidiano, es todas las noches. Entonces, eso me coloca en un nivel de alerta mucho mayor, evidentemente mucho mayor, a que si me dice que le pasó en el tránsito hace 2 meses, etcétera, ¿no? Y no por descalificar y no porque mi respuesta con la niña vaya a cambiar, pero sí en términos de acciones inmediatas nos coloca en otro nivel, en otra pista, ¿no? Importante, quizás, si identificamos algún cuidador que sea figura de confianza, incluso con el cual ya se haya revelado la violencia, podemos integrarles y quizás dar información, ¿no? Que pueda servimos mucho después de que, desde luego, no salimos corriendo a hablar con los adultos y adultas, ¿no? El foco inicial es el niño o la niña, pero en un segundo momento poder integrar a ese adulto o adulta que es figura de confianza, y la figura de confianza la define el niño o la niña, no nosotras, obviamente, pero si ya identificamos a alguien, esa persona puede ser importante ayudarle desde una cuestión más de psicoeducación, quizás ayudarla a que pueda comprender las posibles respuestas que los niños y niñas están mostrando, ¿no? Que darles este marco comprensivo para las reacciones que niños y niñas están teniendo frente a la violencia, ¿no? Porque si no, de vuelta, y creo que en esa charla, en diferentes momentos, la invitación es a que miremos más con un lente de contexto, a con un lente centrado en el sujeto, en el niño o niña en este caso, ¿no? El niño o niña no es un niño que se porta mal porque se está haciendo pipí en la cama otra vez y tiene 7 años. No es eso, ¿no? No es que me quiera arruinar la noche y que yo todas las noches estoy lavando el colchón y las sábanas y la ropa y demás y me hace la vida imposible. No va desde ahí. Entonces, cuando podemos colocar esas reacciones eh, normales, frecuentes, típicas en un escenario de violencia, en un escenario que ningún niño o niña debería vivir, entonces puede favorecer o propiciar un entorno familiar o el que sea, ¿no? Familiar de contexto mucho más comprensivo, protector, hospitalario con esos niños y niñas y las respuestas que están teniendo. Y es posible también que parte de nuestras acciones tenga que ver con la canalización a servicios especializados. Nosotros podemos tener herramientas básicas de respuesta, ¿no? De apoyo emocional, centrado en todas las habilidades que hoy estamos conversando, pero no necesariamente, por ejemplo, podemos iniciar una atención psicológica especializada en materia de violencia sexual, ¿no? Si no tenemos
esa formación, esa experiencia, esos saberes, si no es el mandato de la institución a la que pertenezco, las atribuciones y competencias del lugar en el que colaboro. Entonces, poder también tener clara cuál sería una ruta de derivación, y para eso lo que necesitamos es saber qué servicios tenemos disponibles. Sé que para muchas de ustedes puede ser un reto el tema de los servicios disponibles, pero es importante que tengamos un mapeo previo antes, que sepamos cómo funcionan, qué servicios identificamos, cómo son los protocolos de referencia y de contrarreferencia, si los hubiera, y hacemos un directorio, ¿no? Que nos puede ayudar a que, y evidentemente tenemos que saber cómo usar esa información. No se trata de pegar el directorio o meterlo en un cajón de mi institución, sino de qué manera vamos a echar a andar todo el sistema de canalización. Marisela, ¿quieres decir algo? ¿No? Vale, y ahora les pido ayuda en el listado de todo lo que no deberíamos hacer. Piensen en todas las intervenciones que podrían generar daño, que podrían ser un llamado al silencio. ¿Qué se les ocurre? Les leo o abran micrófono también. Ya dijeron un montón de lo que sí. ¿Qué se les ocurre de lo que no? Así como el catálogo de las malas prácticas frente a la revelación de la violencia. Claro, frases como no te preocupes, te equivocaste, no es para tanto, no quería hacerte daño, tú te lo buscaste, no pasa nada, no es grave, no te fijes. Decir que todo todo estará bien, culpar al niño, ¿ok? Preguntar quién es la persona que te hace daño, ahí cuidado, porque sí es importante saber quién es, ¿no? Seguramente el niño o niña podrá ir contándolo en algún momento, pero sí es un dato importante saber quién le está generando daño. Lenguaje corporal de asombro y sorpresa, claro, de alerta, ¿no? De miedo incluso, de como una reacción exacerbada de nuestra parte con nuestro cuerpo, claro que puede asustar mucho. ¿No será que estás exagerando? Sobre reaccionar. El echaleganismo, claro, todos los miércoles que he estado acá con diferentes grupos sale el echaleganismo, ¿no? Como una de las peores prácticas, pero más difundidas, es la taquillera, ¿no? Échale ganas, bueno, échale ganas, todo va a estar bien. Nos sale natural, ¿no? Por eso está bueno que lo estemos acá dialogando y construyendo entre todas, porque forman parte de nuestros automáticos culturales que lanzamos frente a la menor provocación. Entonces, ¿de qué manera? La próxima vez que vayamos a decir ech, ya me la pienso tantito, ¿no? No es un tema de echarle ganas. Dime la verdad, ¿estás seguro? Claro. A veces esa frase, Mariam, la decimos hasta, hasta incluso sin intención, ¿no? De generar daño, y ya estamos colocando la duda en el niño o la niña, ¿no? Como mentiroso. Claro, ser verborreicos a veces nos genera tanta ansiedad a nosotras y nosotros que completamos el espacio hablando un montón. Y incluso, creo que no está por aquí, pero a veces se trata de sostener el silencio también, ¿no? No necesitamos llenar el espacio con palabras, y en esta lógica de si el niño no cuenta porque ahorita está llorando o porque simplemente decidió estar en silencio, yo tengo que completar el espacio, ¿no? E invadir todo ese espacio entre él y ella, o ella y yo. Con palabras, a veces hay que acompañar, hay que sostener y hay que dar un espacio al silencio también. Eso viene bien, es una manera de estar disponibles. Muy bien, perfecto. Creo que están todas las que ustedes dijeron, ¿no? ¿Estás segura? ¿Segura que no es un malentendido? Muchas preguntas, y preguntas innecesarias. Esto es importante, porque no solo hacemos un chorro de preguntas, sino que a veces nos agarra como el gen de la Rosa de Guadalupe y empezamos a preguntar sobre cosas que no tienen que ver con la información que necesitamos para poder brindar un apoyo suficiente a ese niño o esa niña.
hay un montón de información que si la preguntamos nosotras puede ser incluso un acto de revictimización. Yo siempre digo, cada vez que voy a lanzar una pregunta, soy mi Pepe Grillo interno es, ¿para qué voy a preguntar eso? ¿No? O sea, ¿tiene algún sentido desde mi papel, la institución a la que pertenezco, la ayuda que le puedo brindar al niño o a la niña, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O le toca a otro actor, ¿no? Entonces, aguas también con esa necesidad del detalle exacerbado, ¿no? Como del detalle tan fino, tan profundo, sobre todo en un primer momento, ¿no? En el momento de la revelación. De vuelta, nos dedicamos más a escuchar que a preguntar. No ponerle atención a la narrativa, Marsha, claro, ¿no? Y las formas de no poner atención, muchas veces desde lo no verbal quedan muy claras. Vuela una mosca y yo ya me di vuelta con la mosca, pasa el colega por allá y lo llamo para decirle algo, tomo el celular, o también en un intento de capturar el relato de manera lo más exhaustiva y minuciosa posible, miro más al cuaderno que al niño o a la niña, ¿no? Entonces, sí, mucho desde lo no verbal, el tema de la atención queda muy, muy puesto de manifiesto. Esto es importante también en casos de niños y niñas. No podemos afirmar que no se lo vamos a contar a nadie y que eso va a ser un secreto entre ellos y nosotras y que vamos a guardar el secreto y que bla, bla, bla. Ustedes saben seguramente que estamos obligadas todas y todos, no solamente servidores públicos, personas de organizaciones, no todas y todos, básicamente por la Ley General de Derechos de Niñas y de Niños, tenemos la obligación de avisar a las autoridades correspondientes cuando detectamos, cuando identificamos o cuando nos es revelado una situación de violencia contra un niño, niña y adolescente. Tenemos todo el soporte normativo, ¿no? Todavía cuesta muchísimo trabajo que esto suceda en la vida real, en campo, en terreno, pero lo cierto es que en México ahí tenemos eso, ¿sí? Todas y todos tendríamos que ser garantes de la protección, de la seguridad, del bienestar de esos niños y niñas y de su derecho a vivir una vida libre de violencia. Entonces, no le podemos garantizar eso, ¿sí? Y en muchas ocasiones el pedido puede venir directamente del niño o niña, ¿no? Te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie, ¿no? Esto es entre tú y yo. Entonces, en ese momento, hacer ese pacto con el niño o niña para que me cuente puede ser, pues puede funcionar porque me cuenta, pero en realidad después puede ser vivido como una gran traición. Primero que no vamos a conservarlo nosotras, ¿no? Solitas la información. Y cuando ese niño o niña se entera que la información salió de esa dupla, en general se vive con una sensación de mucha traición con esa persona en la que decidió confiar, ¿no? Entonces se convierte como en una biografía de traiciones para el niño y la niña. Entonces mucho cuidado con eso. Quizás le podemos decir, porque también no se vale, ¿a quién se le ocurre? A ver si me ayudan. Ok, no le podemos decir que no se lo vamos a decir a nadie, que vamos a guardar el secreto, pero ¿cómo se lo dirían al niño o a la niña? Porque si yo le digo, mira, no te puedo garantizar que esto es un secreto, inmediatamente la fantasía infantil puede ser, híjole, todo el albergue va a saber, toda mi escuela va a saber, toda mi comunidad va a saber. ¿Qué le dirían a ese niño o esa niña? Una vez que le aclaran que no pueden cumplir, ¿no? Con esa promesa de no decírselo a nadie. ¿Quién me ayuda? Claro, excelente. Eso lo que Maripuy acaba de poner hay que copiarlo en la mente, ¿no? Solo lo comentaré con quien pueda ayudarnos, ¿sí? Claro, si tu vida, claro, a veces la vida, la integridad, ¿no? La integridad emocional es lo que está en riesgo, ¿no? Tu seguridad está en riesgo, tu bienestar, ¿no? Porque a veces puede no haber un riesgo de vida, digamos, de vida, muerte exactamente, pero sí, por supuesto, salud, bienestar, integridad. Integridad es un concepto más difícil para niñas y niños, pero fíjense esto, ¿no? Lo voy a comentar, ¿no? Es importante decirle, no puedo prometerte esto, sí necesito, sí se lo voy a, no, lo voy a comentar con algunas personas, pero nada más con las personas que nos puedan ayudar a que estés mejor, a que esto deje de pasar, a que la violencia deje de suceder, ¿no? De qué manera
le hacemos saber que nuestra intención es que la violencia cese, ¿no? Ese debería ser nuestro objetivo y de qué manera poder ayudarle en su recuperación. Asegurar o realizar promesas que no se pueden cumplir, esto también en nuestra ansiedad, en nuestro deseo de ayudar y demás, entonces lanzamos estas frases, todo va a estar bien, todo se va a solucionar, todo bla, 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 entonces cuidado con esas frases, son desde la mejor de las voluntades seguramente, pero no es algo a lo que nos podamos comprometer, que a veces no depende nada más de ustedes, ¿no? Hay muchos actores involucrados, muchas instituciones involucradas, entonces ver que sí le podemos decir, ¿no? Quizás me puedo comprometer a que voy a darle seguimiento, ¿no? Te voy a acompañar en esto, voy a estar contigo hombro a hombro en esto, a eso sí me puedo comprometer, por ejemplo, ¿no? Si se nos permite. En movilidad es un reto también esto, ¿verdad? Porque en contextos de movilidad a veces tenemos contacto con las personas 1, 2 veces máximo, entonces ahí hay un reto añadido en contexto migratorio. Usar lenguaje que causa miedo o lenguaje muy técnico también, de repente, palabras muy especializadas. Yo alguna vez escuché, no, es que tengo que dar vista a la Procuraduría. ¿Qué es dar vista? ¿No? ¿Qué significa dar vista para un adolescente? Sí, a veces los adultos no sabemos qué es eso. Entonces, mucho cuidado con el tipo de lenguaje que usamos o mencionamos alguna palabra, ¿no? Por ejemplo, cárcel, y eso detona, se prenden 1000 focos de alerta, ¿no? Mi papá va a ir a la cárcel, el maestro va a ir a la cárcel, el director va a ir a la cárcel, entonces mucho, de vuelta, una invitación a que seamos muy cuidadosas con el lenguaje. No confrontamos a la víctima con la persona que le está agrediendo, violentando, no es un careo, no es una mesa pareja, no hacemos mediación, no sentamos ahí al víctima y agresora que diriman un supuesto conflicto, que ni conflicto, ¿no? Esto se llama violencia, no es un conflicto, entonces cuidado con ese tipo de respuestas porque de repente sí las hemos visto en terreno y se hacen con la intención de ayudar, pero ahí sí, generamos un daño mayúsculo en la persona. Y tener mucho cuidado, ¿no? Con todas estas barreras que por ahí ponemos, ¿no? Si yo me siento con una mesota gigante y mi computadora para tomar notas y el celular aquí sonando, o si no ajusto quizás mi cuerpo, ¿no? A los niños y a las niñas, ¿no? Cuántas veces para hablar con ellos y ellas necesitamos agacharnos, ir al suelo, ¿no? Como todo lo que tenga que ver con cercanía, y de vuelta mucho cuidado con la cercanía, porque no podemos tampoco asumir que entonces para derribar muros y barreras me acerco y le abrazo, y le toco, ¿no? Y estoy bien cerquita, ¿no? La distancia la va a poner el niño o la niña. Esa distancia pertinente, física entre nosotras y ellos, la pone el niño o la niña. Y yo tengo que estar muy alerta, muy sensible, a ver a dónde me voy a ubicar, ¿no? Y no asumir que entonces una actitud muy amorosa de mi parte, muy cálida o muy de toqueteo de mi parte, puede ser benéfica para ellos y para ellos. Al contrario, ¿no? Y en temas de violencia sexual sabemos que tenemos que estar muy alerta a todo lo que implica el contacto corporal. Entonces, cuidado, no se vayan ni de un lado, ¿no? Ni de poner 20 computadoras delante, ni del otro, ¿no? Del contacto físico súper estrecho. Entonces siempre encuadramos, le explicamos qué va a pasar, ¿no? Esto es importante porque también desde el mundo de adultos, desde el lente adultocéntrico, rara vez les explicamos, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿No? Esto que me estás contando, bla, 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 bla. Entonces, importante decirles, contarles lo que nosotras no digamos, el niño o la niña lo va a completar, va a imaginar, va a fantasear, y en general van a ser bastante terroríficas esas ideas. Entonces, dar certezas desde un lenguaje muy concreto y muy amigable para ellos y para ellas, que les creemos, ¿no? Es importantísimo eso, ¿no? Que sepan que estamos creyendo en su testimonio, le podemos devolver, ¿no? Algo vinculado a recursos, que ha sido muy valiente por contarnos, eso que le está preocupando, eso que le está generando daño, eso que le está haciendo daño a otra persona también, y reconocer que no es fácil contarlo, ¿no? No es fácil que haya llegado aquí a contarme esto. Es muy importante, no demos por hecho que el otro sabe o que la otra sabe, que pensamos que es valiente. A veces viene muy bien que nosotras podamos verbalizar, nombrar esos recursos que estamos viendo en el niño o la niña.
Y esto, ¿no? Como finalmente a lo que sí nos podríamos comprometer, ¿no? Me voy a ocupar de esto, voy a ver cómo ayudarte, no te voy a dejar sola, etcétera, etcétera. Como esas son si se los permite, ¿no? Cada quien está en un espacio distinto, lo sé, pero en general poder tener claro que a partir de ese momento vamos a hacer algo para que la violencia cese y para que ese niño o niña esté mejor, es parte de lo que podríamos compartir con ellas y con ellos, nuestros cuerpos, ¿no? Como el tema de bajarnos a la altura, al tamaño de niñas y de niños, siempre. Y en resumen, pues todas nuestras acciones deberían ir encaminadas a la protección de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? A que cese el contacto y cese la violencia y el contacto entre agresores y víctimas, y en garantizar el estado de salud física, psicoemocional, de seguridad del niño, niña, adolescente, y a cuidar mucho su testimonio, su relato, ¿no? A que le demos un valor muy importante a eso que nos está compartiendo. Y esta charla, ¿no? Va como en la lógica de que de que sea un llamado a la acción, a que no nos quedemos impávidas, ¿no? A veces porque no sabemos qué hacer, a veces porque no tenemos respaldos institucionales, en fin, hay muchas barreras también para nosotras y nosotros al momento y las nombro porque creo que es con lo que nos hemos encontrado en terreno. El tema es que nunca eso tendría que detenernos o tendría que obstaculizar las acciones de protección que tenemos que hacer con los niños y las niñas. Entonces, bueno, esto ya es como un mini resumen, ¿no? De lo que hemos estado platicando, y en esa lógica, déjenme que dejo de compartir, nos está acompañando hoy Mai, que creo que estás por ahí. Sí, aquí estoy. Buen día. Buenas Hola, tardes. Mai. No sé si estabas desde el inicio, pero les compartí que ibas a estar con Llegué 20 nosotras. minutos tarde, Ah, estábamos atendiendo una urgencia, pero sí genial. escuchamos mucho. Bueno, nomás que sepas que el grupo estoy viendo, ya somos un montón, 155 participantes. Bueno, les compartí desde el inicio que nos ibas a estar compartiendo información, ¿no? De la guía, entonces adelante, creo que puedes compartir. No sé si estás habilitada. Sí, solo denme un segundo, Claro, porque quiero pegar una imagen. claro, podemos aprovechar si alguien tiene algún comentario o pregunta de lo que hemos compartido hasta acá. Diana, muchas gracias por lo que pones, ¿no? Estas frases que están poniendo son muy valiosas, ¿no? Y no como recetas, pero miren, las están diciendo de manera espontánea y son respuestas muy adecuadas para generar esos contextos favorables para el testimonio de las niñas y de los niños. Diana dice, te agradezco por confiar en mí, es importante que sepas que solamente se lo haré saber a quien te pueda apoyar y ayudar. Genial. Gracias a todas y todos. Tengo la duda de si se ve como Sí, en se modo ve, presentación. sí, ¿verdad? Yo lo estoy viendo en modo presentación, sí, sí, sí. Modo presentación, ok. De Sí, acuerdo. Pues bueno, adelante. dale. Pues miren, mi nombre es May Wegebe, yo soy subdirectora de atención a la violencia de género y sexual en una cosa que se llama Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Este centro, digamos, nada más para que tengan un contexto de dónde vengo y por qué me invitaron, es el órgano de la Secretaría de Salud Federal que se encarga de ver todo lo de salud sexual y reproductiva en las instancias del país, somos como la entidad rectora. Entonces, puede ser, existe el riesgo, que quizá me ponga técnica. Yo me gustaría muchísimo que si alguien tiene una duda o si alguien quisiera preguntar algo o comentar algo, pues lo haga en cualquier momento. No tengo ningún problema. Traigo una presentación pequeña. Mi objetivo aquí es mostrarles lo que ustedes deberían conocer de las atenciones en el sector salud, desde salud, que hay, para que conozcan nada más esto, para que conozcan y sepan que no les pueden negar, aunque a veces sucede que el servicio se niega o hay un maltrato, o sea, un trato que no es adecuado o que no se está cumpliendo lo que dice las leyes y las normas que nosotros desde salud tenemos que cumplir. Entonces, es muy importante que ustedes, ya que se están mostrando este interés y están aquí,
pues sepan que en algunos casos estaremos expuestos ante ciertas urgencias y nosotros como salud tendremos que responder de manera atinada y coordinada para poder dar la atención a estas personas, ¿sale? Entonces, bueno, nada más quería iniciar diciendo que pues no tenemos que ser expertas todos y todos, ¿no? Y hacernos cargo total de cada caso. Seguramente ya han reflexionado sobre ello, pero sí habrá que saber que nuestro rol tiene un efecto reparador, cuidando todas estas cosas que contó Marina, ¿no? Entonces, simplemente aunque ustedes aquí estén con el interés, ya están tomando este rol activo frente a la reparación de casos. Yo voy a hablar específicamente sobre violencia sexual y es lo que necesitamos, ¿no? Gente interesada en este tema que por demás es muy doloroso, no solamente para la víctima, para la niña, niño o adolescente que esté viviendo esta experiencia, sino incluso porque la violencia sexual tiene tal magnitud que es muy probable que muchas personas que estamos aquí hayamos sufrido algún evento. Entonces, hasta acercarnos a esos casos, pues pueden rebotarnos cosas y por ello mucha gente no quiere voltear a ver eso. Por ello, muchos servidores públicos en los servicios de salud prefieren nada más atender la herida y voltearse. Es complicado, entonces se necesita gente muy valiente que esté atendiendo y que interesándose por estos temas. Que sí todo el mundo dice, ay, son muy importantes, pero entenderlos y ya meter las manos en el lodo con esto es difícil. Entonces, felicidades a todas y a todos los que están aquí por este interés y por estar asumiendo este rol que digo que tiene ya un efecto reparador en sí mismo. Bueno, nada más, supongo que, no sé si lo han tocado, Marina, no sé si ya hablaron de todos los tipos de violencia y los maltratos y los han definido. No. No, dale, dale. Bueno, no quisiera ser repetitiva, ¿no? Pero bueno, entonces, nada más de manera muy general, el abuso sexual remite a estas prácticas sexuales que pueden ir desde tocamientos, o sea, de hecho pueden ir desde quizá expresiones, no necesariamente tiene que haber tocamiento, ¿no? Pero tocamientos, exposición a los órganos sexuales o a escenas sexuales, a masturbación, a ver pornografía, frente a un niño, una niña, un adolescente, y digamos que su manifestación más grave podría ser las violaciones. Esto, por supuesto, es relativo, es decir, si alguien puede estar sometido a abuso sexual por muchísimo tiempo, o sea, depende de la frecuencia, depende de la edad, depende del rol del agresor en la vida de la persona, ¿no? O sea, no es lo mismo que sea un familiar, que sea alguien de muchísima confianza y amor, que sea alguien extraño. O sea, las consecuencias y el impacto tendrán que tomar estas variables para poder hablar de ello, ¿no? Bueno, retomo la definición. Y bueno, que están impuestas por una persona independientemente de la forma en que se ejerza, ¿no? Puede ser violencia física, pueden ser amenazas, puede ser abuso de confianza, puede ser manipulación. Lo que sí la literatura, digamos, concuerda es que 3 cosas que se presentan, sobre todo en abuso sexual con niños, niñas y adolescentes, es asimetría en estas 3 cosas, en conocimiento, en poder y en gratificación. Esto lo podemos asumir. Lo que sí es importante, yo lo tengo que repetir mucho porque muchas veces, les cuento, pongo ejemplos de servicios de salud porque son las que tengo más frescos, pero hay muchas personas que tienen un rol muy importante en justo la revelación, la identificación, ¿no? Y ya cuando se conoce la situación, es muy importante que sepamos que el consentimiento o es un consentimiento donde sé que consiento, donde tengo cabal entendimiento de qué estoy consintiendo, y tiene que ser un consentimiento enfático y no solamente la no negación, por ejemplo, ¿no? Entonces no existe consentimiento cuando se impone una conducta por el ejercicio del poder y no existe consentimiento cuando no se está entendiendo a cabalidad qué es lo que estoy consintiendo. Esto lo menciono porque ustedes verán a lo largo de la historia que, por ejemplo, en las consultas médicas me llega mucha gente que está, o sea, mujeres, niñas,
14, 12 años, 13 años, embarazadas, y lo que hace el médico es, la manda a control prenatal, por ejemplo. No se da cuenta, y él pensando, o ella, que hubo un consentimiento, porque quizá ya vive con su pareja, y no se contextualiza toda la violencia que tuvo que haber pasado. Esto pasa, ahorita entraré aburridamente en algunos números, pero me parece muy importante que sepamos de qué tamaño tenemos este problema en el país. Entonces, siempre yo tengo esta respuesta del personal médico que me dice, es que sí hubo consentimiento. Las fiscalías también, es que sí hubo consentimiento. Y hay que educarnos muchísimo como sociedad para entender de qué hablamos cuando hablamos de consentimiento. Después aquí algunas conductas de las que podemos decir que está sucediendo un abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, y puede ser, aunque no se limita a lo que pongo aquí, la utilización de niñas, niñas y adolescentes para la obtención de material pornográfico, aunque no haya contacto directo, como lo dije hace ratito, tocar a una niña, niño, adolescente por encima o por debajo de la ropa, o hacer que toquen a un adulto, igual. Y luego están los que tienen, digamos, contacto oral genital de uno a otro, o al revés, ¿no? Del niño, niña o adolescente a el adulto o viceversa. Y cuando hay penetración, ya sea vaginal, oral o anal. Ahorita voy a adentrarme en eso un poquito para que explique tantito por qué unas se agravan más en las posibilidades de riesgo físico, ¿no? Pero bueno, esto ya tiene un impacto en la salud mental y emocional de la persona, de nuevo, sobre todo si la persona es de confianza, si la persona tiene contacto frecuente con la niña, niño o adolescente que está siendo violentado. Y quisiera decir que según las descripciones hechas, o sea, estas son, digamos, las conductas que ya configuran el acto del abuso, ¿no? Pero según las descripciones hechas por las víctimas adolescentes o sobrevivientes adultas en un ejercicio de reflexión retrospectiva, y seguramente muchas de las experiencias de las que hemos tenido de los presentes y hemos vivido alguna situación así, hay una serie de conductas previas que son riesgosas y que, digamos, abren el camino para que ya suceda de manera intrusiva el abuso y tener acceso intrusivo al cuerpo de la víctima, como dice aquí, o sea, que ya suceda el abuso, que se configure el abuso. Pero previo a eso hay también una manipulación de construir confianza, un vínculo, que puede ser puede ser peligrosísimo, porque entonces ahí, además, como si hay este supuesto consentimiento, lo que estaba platicando Marina, de la culpa se intensifica y la posibilidad de la revelación se vuelve mucho más complicada. Entonces, nada más quiero que tengamos esto en mente, porque repetirlo y enunciarlo de diferentes formas y reflexionarlo de manera conjunta nos ayuda a entender cómo nunca jamás poner en duda la palabra de la víctima, nunca hacer preguntas de más, como decía Marina, porque ya es muy difícil. El otro día veía una estadística que es gringa la estadística, es de Estados Unidos, pero no importa, me pareció interesante. No sé cómo lo podríamos contabilizar aquí, pero tienen que un niño, niña, adolescente víctima de un abuso sexual enunciarlo hasta 15 veces para ser escuchado, o 16 veces para ser escuchado, para que la gente le ponga atención y para que la gente le crea y pueda activar algo. Entonces, esa estadística, que de nuevo no corresponde a nuestro país, me parece que es muy importante para que seamos mucho más sensibles ante esta acción de la revelación, ¿no? Y la otra es la identificación que ya viene más desde nosotros, ¿no? De estar muy alertas a ciertas conductas. Prosigo. Ya voy a empezar con mis cosas de salud y de nuevo estoy aquí para cualquier duda. Si me pongo muy técnica, me dicen. Intentaré no. Quería decir que todo lo que dije anteriormente es abuso sexual, pero para salud sí es muy importante algunas condiciones. No es lo mismo que sea con contacto o sin contacto. No es lo mismo que haya una penetración o no. No es lo mismo por dónde suceda la penetración.
y si hubo intercambio de fluidos es vital. Y cuando digo vital no estoy hablando figuradamente. Cuando hay una penetración, le llamamos violación sexual, específicamente, o sea, no solo es un abuso, sino ese abuso se configura en una violación sexual. No estoy hablando desde lo legal, sino para nosotros médicamente hablar de violación tendrá un tipo de atención específica, porque lo que podemos hacer es limitar los daños que conlleva una acción como la violación sexual. Sí quiero decirles que si identificamos que existió abuso sexual y sospechamos que hubo violación sexual, estamos frente a una urgencia médica. Esto es algo que las urgencias médicas se atienden de forma universal. Ningún servicio de salud, no importa de qué institución sea, me refiero a si es Pemex, ISSSTE, IMSS, el Seguro Popular, el INSAC, no importa, se tiene que atender sin dilación y no puede negarse el servicio porque te digan, no, es que esta clínica no te corresponde. No. Toda violación sexual es una urgencia médica porque tenemos hasta 72 horas después del evento para poder limitar la posibilidad de infectarnos de VIH. Entonces, este es un riesgo, ¿no? Que sufre una persona que tiene violación sexual. Además de VPH, ¿no? Eso tenemos, las 72 horas sirven solamente para la limitación del VIH, pero los riesgos que tiene una violación es poder adquirir cualquier infección por vía sexual, el impacto psicoemocional, por supuesto, y el embarazo forzado, consecuencias sociales, que ya habló Marina mucho de esto, y no solamente embarazo forzado, sino maternidad forzada. Esas son las cosas en nuestro protocolo que todo el mundo en este país debería dar como atención integral a una víctima de violación sexual. Ahorita voy a explicar cada uno de estos pasos, qué es lo que ustedes deberían de esperar de un servicio médico. Y voy a dejar mis datos por si alguien se encuentra ante un caso así y no corresponde a lo que yo les estoy platicando aquí, sí deberíamos de entender que se está faltando a la Ley General de Víctimas, que se está faltando a las normativas y que el personal de salud debería de ser eficiente y efectivo en cómo está dando el servicio. Nada más quería mostrarles, en general, nosotros damos seguimiento puntual a cada trimestre, cómo van las violaciones en el país y cuántas hemos logrado atender a tiempo. En la gráfica que tiene el titulito rojo, dice violación sexual y comparamos cuántas carpetas de investigación abiertas hay en el país por violación sexual y cuántas atenciones logramos hacer. Entonces, en la línea color cremita son las carpetas abiertas del Secretariado de Salud de Seguridad Pública que por año. Y las atenciones, la línea verde son las atenciones totales, todas las personas que llegan por violación a los servicios de salud. En las rojas tenemos nada más las que llegaron a las 72 horas. Así que a mí me da mucha felicidad poder estar aquí porque nuestra obligación es que esas brechas se reduzcan. Esto quiere decir, la gente está entendiendo más en las calles que cuando sufren una violación sexual, tienen que ir primero a las fiscalías, al Ministerio Público y no atender su salud. Entiendo que esto es histórico, la gente lo entiende así por histórico, pero es muy importante para nosotros que el mundo sepa que la limitación de los daños por salud son una prioridad y deberíamos estar o bien a la par, pero sí que lleguen a donde podamos limitarles el daño. En la gráfica 2 podrán ver cómo lo que traté de hacer aquí es poner por grupos de edad, ¿no? Aquí en la izquierda no son violaciones a niñas, niños y adolescentes, es a toda la población, incluidos hombres, mujeres, de todas las edades. Pero en la gráfica de la derecha sí podemos ver cuántas violaciones, atenciones por violación sexual atendemos y en qué grupos de edad. Y vean el escandaloso rojo, son las personas de 10 a 19 años, por ejemplo.
Y la primera base serán los de 0 a 9. Entonces, es escandaloso el número de menores de edad o de niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de este delito y esta acción que tiene muchos impactos en su salud integral, ¿no? Salud psicoemocional, en salud mental, en su salud física, en su salud sexual. Los impactos son muy variados y dependiendo de nuevo del caso, la frecuencia, la relación con la persona, pueden volverse crónicos incluso, ¿no? Los traumas pueden ser muy devastadores para toda la vida. Entonces es muy importante la atención y la limitación. Quería aquí explicarles que dentro de las atenciones que damos son la interrupción voluntaria del embarazo, porque como dije, lo que hacemos es limitar todos los daños, y entre los daños está el embarazo forzado y la maternidad forzada. Entonces nosotros siempre damos como parte de las atenciones interrupción voluntaria del embarazo. Esto es algo que ofertamos. En la gráfica que tienen enfrente pueden ver los embarazos consecuencia de una violación y los que pudieron acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Como ustedes saben, el aborto es un tema muy estigmatizado en el país, pero es un derecho de las víctimas de violación sexual. Entonces, de nuevo, tenemos que disminuir estas brechas, ¿no? Tienen que llegar a tiempo para poder... no tienen que llegar a tiempo, no estoy poniendo la responsabilidad en ellas. Tenemos que hacer más accesibles los servicios para que puedan acceder a toda la atención integral que se merece y de la cual tiene derecho una víctima de violación sexual. Tenemos que disminuir estas brechas. Y quería subrayar que 80% de los casos de embarazo, de embarazo forzado se da en niñas y adolescentes. ¿Okay? Y tan solo la mitad son las que puedan acceder que han accedido a una interrupción voluntaria. Es otra brecha que tenemos que disminuir. Como ustedes saben, el embarazo adolescente per se ya tiene muchos riesgos en la salud de una persona, y cuando es forzado, pues esto se magnifica considerablemente. Les puse aquí nada más para que vean la razón de fecundidad. Nosotros consideramos que ninguna persona de menor de 15 años se embaraza si no existe un contexto de violencia. Siempre se asume como tal, y en nuestros protocolos está que la búsqueda intencionada de casos de violencia en personas que tienen menos de 15 años sean así. Y hablamos de todo tipo de violencias, no necesariamente concebir como la violación como esta cosa forzada, sino violencia puede ser educación sexual, falta de acceso a la educación sexual, falta de acceso a disposición a información correcta, adecuada, pero seguramente coerción, incapacidad de negociar su salud sexual. Entonces, este número aquí, ¿no? Que ven aquí la razón de fecundidad y adolescentes de 10 a 14, tenemos que para 2020, este fue el último dato que teníamos, y 8.876 nacimientos ocurrieron en esta población. O sea, el impacto a la salud de estas 8.876 niñas es considerable, y tenemos que proceder para que no... Perdón por ponerles estas estadísticas, no quería volverme aburrida, pero sí quería mostrarles la magnitud que tenemos del problema. Y entonces ya les cuento ahora sí qué es lo que ustedes deberían de conocer cuando están ante un caso y lo llevan a un servicio de salud. Nosotros tenemos que valorar las lesiones físicas, si existiesen. Tenemos que dar esto que les platiqué de profilaxis contra VIH en 72 horas, tan solo tenemos 72 horas. Tenemos que hacer todas las pruebas serológicas y laboratorios para determinar si hay posibilidad o riesgo de otras infecciones, y damos seguimiento también a eso, infecciones de vía sexual. En el caso de
en caso de que se haya cometido un evento de muchísima violencia agudo, a primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos solo tienen efectividad dentro de las 72 horas también. Pero si no, hay una referencia y una atención psicológica especializada entre psicólogas y psicólogos que son expertos en violencia, tanto de género como sexual. Y luego también, si son menores de edad, esto es a partir de este año, lo logramos poner, y la persona no ha tenido acceso a la vacuna contra VPH, se tiene que solicitar la vacuna contra VPH. Eso es nuevo, lo estaré platicando el día viernes en una conferencia que se trata sobre erradicación de cáncer de cervicouterino. Si ustedes, por si sabían o no sabían, hay muchísima proliferación y prevalencia del virus, ¿cómo? ¿Qué? Tengo virus de inmunodeficiencia, pero no. El virus del papiloma, perdón, el virus del papiloma, que además tiene un riesgo gravísimo, alto, de convertirse en cáncer cervicouterino, y por lo general se da esta vacuna a todas las niñas que están en quinto de primaria, y en este año particularmente se estaba vacunando hasta 15 años porque hubo un rezago durante la pandemia, pero logramos colocar como población secundaria que todas las víctimas de violación sexual que sean menores de edad y no hayan tenido la vacuna de VPH se les otorgue. Porque puede ser que no estén escolarizadas, o sea, es decir, hay un montón de cosas de violencia que se tienen que considerar para restituir los derechos de una persona que ha sufrido un evento como este. Y como dije, si la persona llega hasta las 120 horas, quiere decir los primeros 5 días, tenemos la posibilidad de, en caso de que sea mujer, o sea, que sea niña o adolescente, otorgarles anticoncepción de emergencia para poder evitar un posible embarazo forzado. Sin embargo, si la persona llega embarazada, si la niña o adolescente llegan embarazadas, otorgamos una interrupción voluntaria del embarazo para que no se continúe ese embarazo. Y quiero resaltar, sé que hay dudas al respecto, que no existe estado en la República Mexicana que pueda negar este servicio de aborto a una víctima de violencia. Está en la Ley General de Víctimas. No existe periodo gestacional limitativo. No hay tiempo del periodo gestacional que pueda decirnos no podemos hacer la interrupción cuando es una violación sexual. Es general, sin límite geográfico y sin límite temporal. Quería dejar esto bien claro, porque lo que estamos evitando es una maternidad forzada, ¿no? Entonces, estos son los servicios que ustedes pueden tener. Aquí creo que lo puse un poquito más desmenuzado. Tenemos la obligación desde salud de hacer identificación. Por ejemplo, pediatras y ginecólogos y médicos generales también tienen un papel fundamental en la posibilidad de identificar estos casos, ¿no? De identificar casos donde pues ves a una persona que puede tener infecciones genitales muchas veces, ¿no? Como repetidamente, que veas que cierto comportamiento que pueda ser anormal o complicado, o desnutrición, o otros signos y síntomas que tienen que estar pues muy en la pericia del personal de salud, pero que es su obligación. Entonces hacemos esta identificación y valoramos el riesgo también, qué tan riesgoso si el victimario o el agresor está cerca, si puede cometer más daño a la persona. Tenemos que dar orientación y consejería adecuada y con perspectiva también de juventudes, es decir, adecuada a la edad de la persona, donde nos aseguremos que la persona está comprendiendo todo, cuál va a ser cada paso después de la identificación, a quienes, como platicaron ahorita con Marina, a quienes les vamos a tener que dar aviso. Es para nosotros una obligación. Cuando encontramos un caso, tenemos que hablar a la Procuraduría de Protección y a dar cuenta al aviso, a dar cuenta al Ministerio Público. Es nuestra obligación y hay que decírselo a la personita. Y entonces, si no
lo hace el médico, el servicio de salud o con ustedes con los que tengan contacto. Sí es importante que esto se interponga una queja, se haga notar, nos llamen a nosotras, porque es importante que se empiece a no solamente a tomar decisiones sin involucrar a la persona, sino a la persona al centro y dándole la información cabal. Y bueno, todo lo demás que sigue en estos servicios de atención que les coloco en la diapositiva, ya se los fui contando, no los voy a repetir. Pero quería que los conocieran y si tienen alguna duda me lo platiquen. Estos son algunos documentos que son para nosotros muy importantes y rigen nuestra actuación, entonces si les pasan la presentación, pues ahí los tendrán para que conozcan qué es lo que, a lo que nos tenemos que apegar. Sobre todo la norma 046 es como nuestra Biblia, ahí dice cómo se atiende la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Entonces, ahí está. Y nada más quería hacer un anuncio. Si alguien se interesa, este es un curso virtual y autogestivo que dura, yo diría que menos de 16 horas. Lo oficial es que dura 16 horas. Y solamente es nada aburrido, es más bien una difusión de qué tiene la norma 046 y dice qué es lo que tiene que hacer el personal de salud para que todo el mundo, esto no lo toman solo médicos, yo monitoreo quién toma este curso todos los meses, y lo han tomado personas del DIF, de los centros de justicia, de educación, de todo tipo de personas, porque sí te cuenta pues qué es lo que tiene que hacer el personal de salud ante la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Entonces, yo lo quiero dejar aquí porque sí me gustaría escuchar si tienen dudas, inquietudes, a dónde acudir, con quién quejarnos o qué cosas de la atención les llamaron la atención y creo que eso es lo que yo tendría que contarles. May, ¿tienes algunas preguntas en el chat? Si Perdón. Dale una miradita. No hay problema. Creo que es pertinente que tenemos una miradita ahora, a reserva de que alguien también quiera abrir micrófono y yo veo que Mari Puy tiene su mano levantada. Dale. Hola, buenas tardes. Mi hermano era Carlos Javier Echarri. Tiene muchas publicaciones. Lo admiramos mucho. Muchas gracias. Y pues hace algunos años, yo soy médico, trabajo en un CAICES. Y hace varios años, pues mi pelea era, cuando pusieron lo de servicios amigables para los adolescentes, pues yo hablé con mi hermano y le dije, te voy a enseñar todo lo que tiene que atravesar un adolescente para llegar ahí. Era el primer filtro en la puerta, al entrar al centro de salud, había un vigilante, ¿a dónde vas? Tenía que caminar, cruzar una sala de espera, otro vigilante, ¿a dónde vas? O sea, ya van dos. Tenía que subir, cruzar por todos los consultorios, subir escaleras al segundo piso, atravesar todo el corredor y hasta el fondo estaba la oficina. Y yo le decía, no es posible. Alguien quiere, les digo hace ya muchos años, pero alguien quiere atención, no puede. ¿A qué viene? Si le tienen que decir a los dos vigilantes y luego a toda la gente, entonces, bueno, eso ya es diferente, ¿no? Actualmente hay una entradita y a la vuelta. Pero desgraciadamente, o sea, hasta con mis compañeros, se sigue viendo, ¿no? A fuerza tenemos que hacer la capacitación de la norma 046 y parece que no lo entienden. O sea, de verdad, todavía existe no, es que ¿por qué le voy a dar un método a una niña de 13 años? Tiene que venir con los padres. En pandemia tuvimos un problema, o sea, me peleé con la jefa de salud reproductiva de la jurisdicción y a nivel estatal. ¿Por qué? Porque era una niña de 13 años y quería el implante. Y no querían. O sea, a fuerza que querían que en primera se lo negaban en mi unidad. Y en segunda tenía que ir su madre cuando ni siquiera vivía con su madre, ¿no? Entonces, bueno, nada más les quería decir que ha habido mucho avance en esto. Pues es un tema que me interesa más
por mi hermano, ¿no? Pero en él siempre tenía yo apoyo. Pues soy de Guanajuato, entonces imagínate. Cuando Pero venía alguien con un problema de ese tipo, que era un embarazo no deseado, pues aquí era imposible solicitar la interrupción del mismo. Entonces siempre lo estaba yo molestando. Oye, ¿a dónde lo mando? Y pues él siempre me pasaba contactos, ¿no? Y muchas gracias por la capacitación. Mari, un honor porque yo, pues obviamente admiro muchísimo a tu hermano. Está citado en mi tesis como mil veces. Una de sus alumnas más era mi tutora de tesis. Pero bueno, lo que te quería decir es, dejo mi contacto aquí, incluso en mi teléfono celular, porque mi elemento, no mío, sino el elemento que ve violencia sexual, eh, en, en Guanajuato me parece muy, muy buena, expedita, súper, súper buena. Resuelve todos los casos más duros que te puedes imaginar. Entonces creo que ese contacto puede ser bastante efectivo para que podamos seguir en nuestro empuje para mejorar los servicios. Quiero decir que justo también otra parte que me importa mucho, sí, hemos avanzado mucho, pero siempre vamos a avanzar más si la gente de fuera impulsa muchísimo, llega y demanda servicios y conoce sus derechos, ¿no? La ciudadanía en salud ayuda muchísimo para empujar a que las instituciones se sacudan, se muevan y hagan las cosas, ¿no? Entonces, ahí dejo mi celular. Ahorita nada más que conteste las preguntas y para cualquier inquietud, cosa, caso que tengas. Debe haber penalizaciones más grandes para abusadores. Y luego dice papiloma humano. ¿Me ayudas, Marina? Porque yo, No, lo de papiloma fue cuando no recordaba perdón. el término, pero la pregunta es, bueno, es una afirmación que sí debe haber penalizaciones más grandes, más largas, supongo de largo aliento para abusadores. Sí, podría ser. Yo siempre trato de restringirme a la parte de salud, porque luego con las penalizaciones se pone más, digo, para empezar no es mi área de expertise, pero existe la opción de concluir el embarazo y dar el producto a la adopción. Sí, sí existe la opción de concluir el embarazo y dar el producto en adopción, siempre y cuando haya una expresión de ese deseo de la persona que está llevando a cabo ese embarazo, ¿no? O sea, que está la persona víctima, en este caso voy a hablar de víctima de violación sexual, pero hablo de todas las mujeres. Todas las mujeres del país tenemos la opción de concluir un embarazo no deseado o no planeado o que complica la vida y dar el producto en adopción, ¿no? Siempre y cuando ella quiera. En el centro está la mujer y al final está la mujer y al principio está la mujer. Entonces, si ella expresa, por ejemplo, esto es importante, si alguien le llega con una niña o un adolescente, porque estamos hablando de esa población, que está cursando un embarazo y tomar la decisión es complicado. No es una cosa así fácil. Yo sé que a veces se dice así, pero no es así fácil. Es una reflexión personal. Y alguien le dice, ¿por qué no lo hacen en adopción? Eso es cometer pues una falta a cómo tendríamos que estar acompañando. Nosotros somos facilitadores de la decisión de la persona y es la persona la única que puede tomar esa decisión. Nunca hay que ponerlo como opción. Esa opción no se sabe. O sea, me parece que todo el mundo sabemos que existe esa opción y si se expresa así, entonces somos facilitadores para que concluya el embarazo de manera adecuada, con controles prenatales y entonces se da en adopción. Pero hay que pensar siempre en las circunstancias en las que nacería ese producto, pero si nace es una persona. También, ¿no? Y eso solamente lo va a determinar la persona que tendría que maternar o tomar la decisión de dar en adopción. Entonces eso no se pone como opción si la persona no lo expresa así. Si nos comparte sus datos, tiene diplomados de formación en abuso sexual y dónde puedo tener información. No tengo una ubicado en este momento, seguro sí hay, yo he tomado varios, yo tengo más bien en todo lo de violencia sexual, eso sí. Estamos por inaugurar un nuevo curso virtual, pero esto sí está más especializado en médicos, enfermeras y personal de psicología.
Pero luego lo pueden tomar si quieren, todo el mundo lo puede tomar, va a estar ahí en la misma plataforma que el otro. No sé si, aunque sea aborto fortuito, dice Joel Cruz, dice, aunque sea aborto fortuito, no sé a qué se refiere, pero si lo quiere expresar por el micrófono adelante. No sé si hay otra pregunta y me las estoy saltando. ¿En este módulo atienden a hombres, niños o solo a mujeres? ¿Este módulo habla de lo que yo estaba platicando de los servicios? Yo No. creo que del centro, ¿no? La atención que dan desde el centro, eso entendí yo, pero que nos aclaren. Nosotros, perdón, el centro no damos atenciones. Nosotros somos el órgano rector de cómo se tienen que ver las atenciones, y quienes dan las atenciones son los hospitales y las unidades de salud, las jurisdicciones sanitarias de las que platicaba Mari, y ellos y ellas en el país dan las atenciones. Nosotros capacitamos en el país, les decimos cómo se tiene que ver, acompañamos cuando hay dudas, porque por supuesto no todo el mundo tiene todas las soluciones ni las certezas. Entonces acompañamos y supervisamos también que se estén dando de manera adecuada. Eso es nuestra labor. Y nuestros servicios de psicología, por ejemplo, especializadas, sí están muy orientadas a mujeres, pero a toda víctima de violación sexual universalmente, hombres, mujeres, niñas, niños. Pero para violencia, digamos, de género, de pareja, de así, sí, para mujeres. Estamos orientados más bien a atender mujeres. Esas son las cosas que puedo decir. Voy a poner mi celular aquí. No sé si alguien quisiera expresar alguna otra duda. Pregunta por ahí Clara, que es odontóloga y que casi no les incluyen en las capacitaciones. Yo entiendo, yo no soy médico, pero una odontóloga me compartía que incluso ellas pueden detectar temas de violencia sexual, ¿no? En las revisiones que hacen. Entonces, sí, importantísimo. Al final, sí, desde las diferentes trincheras y espacios en los que estemos es importante que tengamos esta capacitación y seguir sumando, ¿no? Sumándonos todas seguramente haremos una diferencia. Podemos dejar también, preguntaban por los cursos, yo pienso también a veces tenemos materiales interesantes a compartir, ¿no? Que una va haciendo su acervo bibliográfico, si gustan también quizás comprometo a Yamá y a mí misma para hacerles algunos envíos. Les estamos dejando nuestros datos y si no, sí, está en YouTube, Adriana. Entiendo que se graba, ¿verdad, compañeras de Conasama? Sí, se está grabando, entonces la suben a YouTube. Y si no hubiera más inquietudes, vamos cerrando la sesión entonces. Les agradecemos muchísimo por otro miércoles aquí y a la invitación que nos han hecho por parte de Conasama. Muchas gracias. Muchas gracias, May, por sumarte. Solo quisiera terminar diciendo que, por supuesto, los dos cursos virtuales que tenemos, si quieren, incluso podemos pedir las listas de asistencia, yo no sé, para mandar los flyers y que lo conozcan y que ustedes entren y vean si les está sirviendo y qué les está sirviendo. Pero, por supuesto, estamos aquí. Qué bueno que dicen esto con interés desde odontología, nutrición, todo. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Y bueno, hasta luego. Muchas gracias. Estamos en contacto. Bonita tarde. Gracias. Gracias.